Hola, me alegra mucho estar con usted de nuevo a través de este medio y aprovechar la ocasión de compartir un tema más dentro de historias que impactan y desafían. Como he promocionado, hoy estaremos hablando de actitudes, un tema interesante. Espero que así como lo veo, también usted pueda percibirlo como interesante y que pueda ser de utilidad, especialmente en nuestro relacionamiento con otros. ¿Ok? Estoy pensando en un ejemplo que compartió el Señor Jesucristo en medio de una situación nada agradable por parte de un religioso. Permítame mostrarle o leerles esa historia que relata el doctor Lucas en el capítulo 18 de su libro, de su Evangelio. Y lo dijo de esta forma. Una vez estuvo Jesús hablando con unas personas, de esas que se creen buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo mal que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Ah, interesante historia, ¿no le parece, amigo? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué opina sobre esto que Jesús relata y comparte en medio de un contexto en donde está enseñando acerca de la oración y de repente ve a algunos que se creen más importantes que otros por el simple hecho de pertenecer a un grupo religioso en aquella época? ¿Será muy diferente en la actualidad? Bueno, le dije que vamos a hablar de actitudes. Permítame dar un acercamiento a ese término, a esa palabra y a ese comportamiento. Voy a leerle alguna definición y también algún planteamiento sobre el mismo. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando de diferentes maneras de comportarse y de expresar lo que sentimos o nos pasa. Formas de expresar o responder ante situaciones, ante las personas, aún ante Dios. Disposición o tendencia a actuar de determinada manera o a cometer algún tipo de acción. También puede ser visto como una reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o en medio de alguna situación o contexto. Hay un especialista que, hablando de actitudes, conocido como John Cass, junto con otro alemán, Flügel, en su libro Psicología de las Actitudes, lo describe la actitud como una respuesta determinada con 4 funciones básicas. Preste atención a esto
y trate de compararlo con la historia que acabo de mencionarle. Luego haremos una reflexión desde la historia pensando en estos planteamientos sobre la actitud. Por ejemplo, él dice que una de las formas de expresarse es un comportamiento utilitario o instrumental, en el sentido de que permiten acometer y acercarse al cumplimiento de las metas de quien las tiene. Por otro lado, la del aprendizaje o conocimiento, pues permiten tanto procesar como incluso percibir selectivamente la información disponible en el entorno. Una actitud de aprendizaje, de investigación, etc. Por otro lado, expresión de valores, permitiendo mostrar las creencias detrás de la propia actuación. ¿Qué está pensando usted en este momento al escuchar la oración del religioso y la oración de un pecador conocido como publicano en aquel entonces, que era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano? ¿Qué viene a su cabeza al escuchar este acercamiento a la definición y funciones asociadas a actitud o actitudes? No queda allí. Él concluye diciendo, y finalmente, vinculada a la anterior, la defensa del yo, expresada en la preservación de la autoestima y el autoconcepto, al permitir autoafirmación y autojustificación de los propios actos. Creo que estamos bastante cerca a lo que Jesucristo estaba planteando con respecto a estas personas que se creían mejor que los demás y aquel que humildemente se acercaba a Dios confesando. Revisemos un poco la historia, precisemos esos detalles sin caer en la parte técnica. Ya le expresé información que puede serle de utilidad y asociarla a esta historia. Pero dejemos lo técnico a un lado, lo especializado, para meternos un poco a la parte práctica de esta historia, pensando un poco en ese concepto y funciones asociadas a la actitud o a actitudes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de Cristo al compartir esta historia? En primera instancia, al compartir esta historia, Jesucristo lo que hace es ubicar a un grupo de personas arrogantes, discriminadores, que pensaban que por el hecho de tener tal o cual religión, por ser cumplidores de las exigencias y disciplinas de su religión, les hacía mucho mejor que los demás. Probablemente su vida pública es posible que fuese mucho mejor, pero la actitud, el comportamiento ante los demás. Entonces, Jesucristo tiene en primera instancia como objetivo ubicar a estas personas, ponerlos en su lugar, diría otro, expresándolo de manera más popular. Teniendo claro el objetivo por parte de Jesucristo, vamos a observar los dos casos. Pasemos a observar los dos casos. En primera instancia, el religioso que se justifica o se autojustifica y desprecia a los demás. Lucas lo narra de esta forma. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana. Además, mira, yo cumplo dándote la 10ª parte de todo lo que gano. Soy fiel. ¿Qué te parece? ¡Wow! Mi cabeza da muchas vueltas, con muchos pensamientos al escuchar esta oración y pensar en muchas oraciones y prácticas religiosas que veo en la actualidad en muchos templos, en muchas comunidades religiosas. Pero sigamos con la historia. Esta persona es una persona fiel a la práctica de la oración y a uno de los elementos de la oración, la gratitud. Va bien, es agradecido. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí va bien.
pero escuche de nuevo su motivo de gratitud. Su oración de gratitud se fundamenta en el orgullo de ser diferente. Tampoco eso está mal, pues todos somos diferentes los unos de los otros. ¿En dónde está la situación? Avancemos. Pero no diferente en el buen sentido de la palabra, sino construida en el desprecio, el menosprecio y la discriminación a otro. No soy igual a. El tono, la fuerza con la que la describe Jesucristo y la narra Lucas lleva ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento. Su gran problema, el problema que borra su disciplina religiosa y su vivencia aparentemente muy saludable en cuanto a lo moral y lo ético, tiene que ver con ese comportamiento en donde en primera fila comienza a elevar su oración para que todos escuchen quién es y quién no es comparado con los demás. Por otro lado, su actitud arrogante, acompañada de discriminación, desprecio a los demás. Ya lo he dicho y lo reitero en función de lo que está narrado en esta historia. No soy como las demás personas, no soy como ese publicano, etc. Usted pudiera asociarlo a esa forma de orar por parte de algunos en la actualidad, que parecieran tener el mismo tono y ese sentido comparativo y descalificativo en su momento de oración. Y de paso hay una actitud de defensa y justificación. No soy como. Cass, el especialista que acabo de mencionar, pues tipifica, por lo que veo desde su descripción, a esta persona. Más que una defensa, es una autojustificación de quién es en comparación a los otros. Eso es importante resaltarlo. ¡Wow! Vayamos al segundo caso. En el segundo caso, dice Lucas que Jesucristo lo presentó de esta manera. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Le he compartido esa historia desde una versión actualizada al lenguaje actual. Por eso usted lo escucha de esa forma si está acostumbrado a una versión diferente de traducción bíblica. Pero me pareció saludable compartirla en ese lenguaje porque le da un sentido muy práctico a estos dos seres de los que acabo de mencionar, un religioso y un cobrador de impuestos. En este caso tenemos una actitud muy diferente, muy distinta a la del religioso. No busca las primeras filas. Dice Lucas, o Jesucristo, perdón, que se quedó un poco más atrás. Eso me permite recordar otra lección de Jesucristo sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como, y da allí una referencia, que buscan estar en las primeras filas, alzar la voz para que todos los escuchen. Me parece ver al fariseo que acabo de relatar en la parte anterior, el primer caso, el religioso. No así con esta persona. Qué interesante. No busca las primeras filas, se quedó un poco más atrás, etc. Humillado ante Dios, pero también humillado ante todos los presentes. Está cabizbajo, está apocado, achicado, humillado. Una actitud muy diferente al caso anterior. Hay humillación, hay arrepentimiento, pero en lugar de una autojustificación hay reconocimiento y confesión.
y una petición a Dios. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Qué importante es ver estos dos casos. ¿En dónde se ubica usted? Olvide por un momento a otros que probablemente tienen este tipo de comportamiento, o el del religioso o el de este cobrador de impuestos. Pero piense un momentico en usted, en nosotros, en estos tiempos, y nuestro acercamiento a los demás o nuestro acercamiento a Dios, en nuestras relaciones o con Dios o con las demás personas. Avancemos. La lección que Cristo en tercera instancia plantea acá, asociado a las actitudes o a ambas actitudes, tiene una respuesta bastante agradable en función de una de las actitudes. Lo dijo de esta forma: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya le había perdonado. Y Cristo expresa una razón que usted y yo debemos tomar muy en cuenta hoy y en cualquier tiempo. Y fue la siguiente: porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. ¡Wow! En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Los más importantes para Dios son los humildes. Lo repito en palabras de Jesucristo. Dios favorece a quienes se acercan a Él con humildad y reconocimiento de sus faltas ante Él y ante los demás. No así a aquellos que se autojustifican y desprecian a los demás. Creo que no merece más explicación. Cerremos esta reflexión de historias que impactan y desafían con el tema actitudes, con algunos desafíos para usted y para mí en la actualidad. Un primer desafío, el relacional. Repito, un primer desafío, el relacional. Las comparaciones, por lo general, no traen buenas relaciones entre las personas, y menos aquellas que van acompañadas de menosprecio y discriminación a otros. Es una actitud que aleja en lugar de acercar. Tomemos en cuenta eso. Muchas de esas actitudes que sencillamente están construidas en la comparación con otros, y por lo general en comparaciones que llevan a la descalificación o al menosprecio, no ayudan en las relaciones humanas. Y este ejemplo, además de mostrar una forma de acercarnos adecuadamente a Dios, también es un llamado a tener acertadas relaciones con los demás y una actitud adecuada en ese sentido. Desde el punto de vista religioso, espiritual, como usted quiera llamarlo, hay también una lección que debemos tomar muy en cuenta. Ser moral y religiosamente disciplinado, pero a su vez arrogante, discriminador, déjeme decirle, según lo que acabamos de escuchar, es una pérdida de tiempo ante Dios y ante las personas. En palabras de Jesucristo, los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. No importa cuántas veces vayas a un templo, no importa cuánto apoyes desde el punto de vista financiero, no importa cuánto ores, no importa cuán larga sea tu letanía a nivel de oración, no importa la forma o la manera como ores, pero si tu actitud frente a los demás es de menosprecio, es de rechazo, de discriminación, ¿qué sentido tiene tu práctica religiosa? Aquellos que dicen ser fieles cristianos deben tener un comportamiento totalmente distinto. Sus oraciones no deben ir cargadas con la búsqueda del aplauso público o el reconocimiento de los demás, como enseñaba Jesucristo en otra de sus lecciones sobre la oración. Esto es bien importante tomarlo en cuenta.
La oración que Dios escucha se construye en la humildad, se construye en una actitud de reconocimiento y no de autojustificación. Qué interesante, vale la pena que usted lo tome en cuenta. La actitud en tercera instancia que transforma y trae justificación por parte de Dios es aquella a la cual Jesucristo dijo: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, ya Dios le había perdonado. Tome en cuenta eso, usted también en la actualidad. ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Cómo usted se acerca a Dios junto a otra persona? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su actitud? Aquí hay un llamado tanto para los religiosos como para los no religiosos, para los llamados cristianos y para los que no se identifican como cristianos. Para los cristianos a tener un comportamiento adecuado, una actitud adecuada, cuando junto a otros se acerca a Dios, cuando en sus comunidades, en sus actividades grupales, debieran tener una actitud no de discriminación o descalificación, como en muchas ocasiones se escucha, se ve en muchas de las actividades públicas de comunidades religiosas. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pues ese mensaje llega mucho más que un mensaje en donde se trata de expresar amor, justificación, arrepentimiento, perdón, pero las actitudes dicen todo lo contrario. El acercamiento a Dios es inclusivo. El acercamiento a Dios no discrimina. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pero usted, mi estimado amigo, si considera que no tiene una relación adecuada con Dios, pues esta es una oportunidad también para que usted, con una actitud distinta, diferente, como planteaba un proverbista, aquel que reconoce sus faltas, las confiesa y se aparta, encontrará misericordia. La misericordia de Dios está presente para todo hombre y toda persona que se acerca a Él de forma humilde, con una actitud distinta, una actitud que puede causar en usted una gran transformación. Le invito a acercarse a Dios, le invito a reconocer sus faltas y obviamente el resto es un asunto de Dios. Hable con Dios. Como este cobrador de impuestos, acérquese de forma humilde ante Dios. Él tiene un corazón abierto para usted y para todo aquel que se acerca con sinceridad, con honestidad, sin autojustificarse. ¿Desea más información al respecto? Estoy dispuesto a apoyarle. Sencillamente contácteme. Un abrazo o contacte a alguien que cree que puede orientarle en este sentido, asociado a la fe, asociado al cristianismo, asociado realmente a Dios. Un abrazo. Nos vemos en una próxima historia que impacta y desafía. No olvides compartir esta enseñanza con otros y si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Un abrazo. Dios te bendiga.